Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 14 de Álgebra Moderna 2. Entonces, como les dije en la clase pasada, lo que vamos a ver en estas clases va a ser lo necesario para demostrar el criterio de Eisenstein, ¿sí? Que se nos va a decir cuándo podemos factorizar polinomios de cierta manera. Ok, entonces, les recuerdo en lo que estamos considerando F un morfismo de anillos con 1, conmutativos, ¿sí? Entonces, lo que vimos la clase pasada fue que si tenemos un morfismo de anillos conmutativos F que va de A en B, este induce un morfismo F estrellita que va del anillo de polinomios con coeficientes en A al anillo de polinomios con coeficientes en B. Y F estrellita, ¿qué es lo que le hace a un polinomio con coeficientes en A? Entonces tomamos un polinomio en A de X. Entonces, este es una combinación lineal de potencias de X, donde los coeficientes van a estar en A, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para obtener un polinomio con coeficientes en B? Pues así es como, a través de esta función f que va de A en B, es que obtenemos ese polinomio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que a los escalares ahí los mandamos a ciertos escalares f de ahí, mediante la función f, y entonces este polinomio va a dar a la suma desde que iba de 0 hasta n de f de ahí a la potencia x a la i, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ya es un polinomio en b de x. Y entonces, un lema que es fácil de hacer, ¿sí? Es que si tenemos, este es un morfismo de anillos unitarios, ¿sí? De anillos conmutativos unitarios. Conmutativos. Y unitarios. Entonces, este morfismo, entonces si A y B son anillos con 1 conmutativos y F es un morfismo de anillos con 1, entonces F estrellita que va del anillo de polinomios con coeficientes en A al anillo de polinomios con coeficientes en B va a ser un morfismo de anillos unitarios, ¿sí? Entonces eso es fácil de hacer y entonces lo dejo como ejercicio para ustedes, ¿ok? Y entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, con esto, pues, podemos construir fácilmente ciertos morfismos especiales, que es el siguiente. Entonces, dado A un anillo conmutativo con 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, consideramos A un anillo conmutativo con 1 y tomamos I un ideal de A. Entonces, sabemos que tenemos el anillo cociente A sobre I y tenemos la proyección canónica que va de A al anillo cociente. ¿Qué es lo que le hace pi a un elemento A en A? Pues pi de A va a ser por definición la clase lateral A más I en este anillo, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que sabemos es que pi que va de A en A sobre I es un morfismo conmutativo, es un morfismo entre anillos conmutativos con 1, ¿sí? Y entonces, por lo que acabamos de decir hace ratito, este morfismo de anillos conmutativos con 1 va a inducir un morfismo pi estrellita arriba del anillo de polinomios con coeficientes en A al anillo de polinomios con coeficientes en el anillo A sobre I, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le hace? Donde si P de X, que es de esta forma, A0 más A1X más AN, X a la N, es un polinomio con coeficientes en A, entonces, ¿quién va a ser pi estrellita de P de X? Pues va a ser a este elementito, a los coeficientes, los mandamos a B mediante la función pi, ¿no? Entonces, eso nos da, mediante la función pi, esto me da A0 más I, más A1 más I por X, ¿sí? Más así sucesivamente, el AN más I por X a la N. Y este ya es un polinomio con coeficientes en el anillo cociente A sobre I, ¿sí? Y este recibe un nombre muy especial. El morfismo pi estrellita se llama el morfismo reducción módulo al ideal I, ¿sí? Así se llama este morfismo, el morfismo reducción módulo I,
y pi estrellita del polinomio pi de x se llama la reducción de p de x módulo i. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, como una observación más o menos fácil de hacer es la siguiente. Vamos a tener que el morfismo reducción módulo i, que va del anillo de polinomios con coeficientes en a al anillo de polinomios con coeficientes en a sobre i, es un morfismo que es subproyectivo, y va a ser subproyectivo porque, básicamente porque pi, que es la función que va de a en a sobre i, es subproyectivo, ¿sí? Entonces, este pi estrellita, que va de a de x en el anillo de polinomios con coeficientes en a sobre i, es un morfismo subproyectivo. Y un lemita que también es fácil de ver es el siguiente. Consideramos a un anillo conmutativo con 1, ¿sí? Entonces aquí se me olvidó escribir que es con 1. Entonces consideramos un anillo conmutativo con 1. Y tomamos I ideal de A. ¿Sí? Entonces tomamos A un anillo conmutativo con 1 e I un ideal de A. Entonces denotemos por IX, I de X, el siguiente conjunto va a ser por definición el conjunto de los polinomios, tales que todos los coeficientes están en I, ¿sí? El conjunto de todos los polinomios en A de X, de todos los polinomios en A de X, donde los coeficientes están en I, ¿sí? Entonces resulta ser que el kernel del morfismo pi estrellita, el kernel de este morfismo que va del anillo de polinomios con coeficientes en A al anillo de polinomios con coeficientes en A sobre I, su kernel va a ser exactamente I de X, es decir, el kernel de pi estrellita va a ser exactamente los polinomios en A de X, donde todos los coeficientes están en el ideal I, ¿sí? Ok, entonces, como les dije, esto es más o menos fácil de hacer y se los dejo como ejercicio. ¿Ok? Entonces, para ver un ejemplo de qué es lo que está pasando, entonces consideremos el siguiente ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo. Entonces vamos a considerar A, el anillo de los enteros, y vamos a considerar I, el ideal n de z, ¿no? El ideal n por z, que este es el conjunto de todos los múltiplos de n. Entonces va a resultar que en este caso la proyección que va de z en z sobre nz, sabemos que z sobre nz es el anillo zn, ¿no? ¿Sí? Este es el anillo zn. Entonces, ¿qué es lo que le hace esta proyección a un entero? Lo va a mandar a la clase lateral k más nz. Y este k más nz es exactamente la clase de k en z a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este morfismo a un elemento K? Lo está mandando a su clase en Z a la N, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que este es un morfismo de anillos y que es proyectivo, ¿sí? Y entonces, por lo que dijimos ahorita, este morfismo pi, que va de Z en ZN, va a inducir un morfismo de pi estrellita que va del anillo de polinomios con coeficientes enteros al anillo de polinomios con coeficientes en Zn, ¿sí? Entonces, para que quede claro qué es lo que estamos haciendo, consideremos, por ejemplo, n igual a 3. Entonces, para n igual a 3, ¿qué es lo que está pasando? Pi estrellita va de z de x en z3 de x, ¿no?
¿sí? Y entonces, por ejemplo, consideremos qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo considero este polinomio con coeficientes enteros, que es 5x cuarta más 3x cúbica más 4x cuadrada más 2x más 7. Entonces, ¿qué es lo que hace pi estrellita de este polinomio? Entonces, lo que hacemos es que lo va a mandar a qué polinomio. Pues lo que vamos a hacer es al 5, lo va a mandar al polinomio, donde los coeficientes de ese polinomio van a tener como, van a ser las clases de los coeficientes del anillo, ¿no? Del polinomio original. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? 5x cuarta. 5 es lo mismo que la clase, acá está mal, 5, cuando yo aplico, es cuando yo aplico este morfismo pi, que a cada entero lo manda a su clase en Zn, ¿qué es lo que tengo? La clase del 5 en Z3 es 2. Entonces, por lo tanto, aquí tengo 2x cuarta. La clase del 3 en Z3 es 0. Por eso es que aquí ya no aparece el término x cúbica. La clase del 4 en Z3 es 1. Acá también. La clase del 4 en Z3 es 1. Entonces aquí tengo 1x cuadrada, la clase de 1x cuadrada. La clase del 2 en Z3, pues es la clase del 2. ¿Sí? Entonces aquí no le hago nada. Y la clase del 7 en Z3 es 1. Entonces, por lo tanto, este polinomio, cuando yo le aplico pi estrellita que va de z de x en z3 de x, a este polinomio lo que le hace es, le hace esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de morfismos que van de a de x en a de y de x, es decir, que va del anillo de polinomios con coeficientes en a al anillo de polinomios con coeficientes en el anillo cociente a sobre y, son muy importantes, ¿no? Ahorita lo vamos a utilizar para demostrar un resultado, ¿sí? Entonces, bueno, un resultado que se llama el lema de Gauss, pero para eso pues voy a tener la siguiente definición, definición 1.60. Definición 1.60. Ok. Entonces, vamos a considerar el criterio de Einstein es un criterio para ver cuándo a unos polinomios los podemos factorizar, a polinomios con coeficientes en z los podemos factorizar. Entonces, todo lo que voy a ver ahorita van a ser sobre los enteros, sobre polinomios sin los enteros, o polinomios con coeficientes racionales. Entonces, vamos a considerar CAF de X. CAF de X, un polinomio de la forma A0 más A1 de X, más así sucesivamente, más AN x a la n, un polinomio con coeficientes enteros. ¿Sí? Entonces se dice que f de x es primitivo. Se dice que f de x es primitivo. ¿Sí? Entonces va a ser primitivo si el máximo común divisor de los coeficientes, ¿sí? El máximo común divisor de los coeficientes A0, A1, así sucesivamente,
hasta AN es 1. ¿Sí? Entonces, a un polinomio tal que el máximo común divisor de todos los coeficientes A0, A1 hasta AN, si el máximo común divisor de todos esos es 1, entonces vamos a decir que el polinomio es primitivo. Entonces aquí es donde viene el lema de Gauss, lema 1.61. Es el lema de Gauss. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice este lemita? Nos dice que producto de polinomios primitivos es primitivo. Entonces, sean f de x y g de x, dos polinomios con coeficientes enteros, ¿sí? Entonces tomamos dos polinomios con coeficientes enteros, polinomios primitivos, ambos. Polinomios primitivos. ¿Sí? Entonces, el producto va a ser un polinomio primitivo. F de x por g de x es primitivo. ¿Sí? Entonces, si los coeficientes de f tienen máximo común divisor 1 y los coeficientes de g del polinomio g tienen máximo común divisor 1, lo que nos está diciendo es que los coeficientes de este polinomio también van a tener máximo común divisor 1, ¿sí? Ok. Entonces, para la demostración, vamos a utilizar el morfismo reducción módulo 1 ideal, ¿sí? Entonces, supongamos que nuestros polinomios son de esta forma, ¿no? Sean f de x, que va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n de los de i x a la i, ¿sí? Supongamos que f es de esa forma y que g es de la forma, que g de x es de la forma la suma desde j igual a 0 hasta m, ¿sí? De bj x a la j, ¿sí? Entonces supongamos que f es un polinomio de grado n y g es un polinomio de grado m, ¿no? ¿Sí? Si hacemos el producto, consideremos el producto de polinomios, entonces el producto, no, ¿quién va a ser? Entonces h de x, que va a ser el producto de f de x por g de x, pues va a ser otro polinomio. ¿De qué grado? Pues va a ser el polinomio grado n más m, ¿no? Entonces va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n más m de ci x a la i, ¿sí? Entonces no voy a hacer el producto, no voy a hacer, no voy a escribir exactamente quiénes son los ci. Lo único que importa es que h de x, que va a ser el producto de f de x con g de x, va a ser un polinomio de grado n más m, ¿no? Y los ci, pues, se van a obtener como uno hace en la preparatoria, ¿no? Los ci van a ser la suma de aquellos
productos ahí con BJ, tales que I más J es XY, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita no me interesa exactamente describir totalmente con mucho detalle quién es I, ¿sí? Ok, entonces supongamos que h de x no es primitivo. Entonces lo que queremos ver es que este producto es primitivo, ¿no? Entonces supongamos que h de x no es primitivo, es decir, que el producto de esos dos polinomios no es primitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no es primitivo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, D, que va a ser igual al máximo común divisor de los coeficientes del producto, que son en este caso CI, C0, C1, ¿cuántos son? Pues C sub n más m. Entonces el máximo común divisor de esto es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Recordemos que el máximo común divisor siempre es positivo, ¿no? Si no es primitivo, pues este es mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, lo que sabemos es que existe un primo que divide a D, ¿sí? Entonces, existe P, un primo en Z, tal que P divide a D, ¿sí? Ok. Y entonces, pues consideremos el ideal pi, el ideal I, igual a PZ, y pi que va a ir de Z en Z sobre PZ, que sabemos que este es ZP, el morfismo de reducción, ¿sí? Y consideramos este, ¿no? Consideramos este ideal y este morfismo que va de Z en en ZP, ¿sí? Consideremos el ideal este y ese morfismo, y por lo tanto tenemos el morfismo de reducción, ¿no? Y por lo tanto tenemos pi estrellita que va del anillo de polinomios con coeficientes en Z al anillo de polinomios con coeficientes en ZP, ¿no? ¿Sí? Ok. Eh, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, como P divide a D y D es el máximo común divisor de los coeficientes C0, C1 hasta C n más m, ¿sí? Acá es n más m, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo tanto, P divide a CI para todo I entre 0 y n más m, ¿no? Por lo tanto, P divide a todos los coeficientes CI, donde CI son los coeficientes de, h de x, ¿no? Del polinomio h de x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando yo le aplico la reducción módulo P, por lo tanto, cuando yo le aplico pi estrellita a h de x, como todos los coeficientes
como todos los coeficientes de h de x, que son los ci, son divisibles por p, aquí estoy considerando este pi estrellita, ¿no? Como todos son divisibles por p, entonces cuando yo le aplico pi estrellita a este polinomio, pues me va a dar el polinomio 0. Este es 0. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que dijimos al principio de esta clase? Que pi estrellita es un morfismo de anillos. ¿Sí? Pero pi estrellita es un morfismo de anillos. Pero este es un morfismo de anillos. Por lo tanto, pi estrellita de h de x, h de x es el producto de f de x con g de x, es pi estrellita de f de x con g de x. Y como es morfismo de anillos, este es pi estrellita de f de x por pi estrellita de g de x. ¿Sí? Ok, y este es 0. Sabemos que esto es 0, ¿no? Porque fue lo que dijimos arriba. Muy bien. Entonces, este es un polinomio con coeficientes en ZP. Este es otro polinomio con coeficientes en ZP, cuyo producto me da el polinomio 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como ZP es campo, resulta ser que este Z, el anillo de polinomios con coeficientes en ZP, es un dominio entero. Es un dominio entero. ¿Sí? Por lo tanto, como 0 es igual a pi estrellita de f de x por pi estrellita de g de x, entonces esto pasa en ZP de x y les acabo de decir que esto es un dominio entero, entonces o este es 0 o este es 0, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esto? Entonces, pi estrellita de f de x es igual a 0 o pi estrellita de g de x es igual a 0. Entonces, hagamos el primer caso. Si pi estrellita de f de x es 0, entonces f de x está en ¿dónde? Entonces f de x está en el kernel de pi estrellita, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que dijimos ¿qué fue lo que dijimos acá arriba? Ahorita les menciono. Acá arriba, ¿no? Que cuando hacemos el morfismo reducción módulo 1 ideal, el kernel de pi estrellita es i de x, donde i de x son todos los polinomios que tienen coeficientes, donde todos los coeficientes están en i, ¿sí? Entonces, pues este es exactamente, bueno, entonces, ¿qué número es ese? Por 1.60, no, por 1.59, pero por 1.59. Esto es exactamente
el conjunto de los polinomios f de x en z de x. Bueno, lo voy a escribir. Este es el conjunto de los polinomios. Mejor lo escribo. Este es el conjunto de los polinomios desde j igual a 0 hasta r de d is x is xj. Este es el conjunto de los polinomios de j xj, tal que dj está en el ideal pz. ¿Sí? Y esto es por 1.59, ¿no? Por 1.59. Sí, 1.59, ¿no? 1.59. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me quiere decir? Si f de x, como pi estrellita de f de x es 0, estamos suponiendo que pi estrellita de f de x es 0, lo que quiere decir por definición es que f de x está en el kernel de pi estrellita, ¿no? Pero 1.59 me dice que el kernel de pi estrellita son todos los polinomios, tales que los coeficientes están en el ideal con el que estamos reduciendo, ¿no? En este caso, el ideal con el que estamos reduciendo es p, ¿sí? Entonces, por lo tanto, p divide a todos los coeficientes de f de x, ¿no? Pero ¿quiénes son los coeficientes de f de x? Los coeficientes de f de x los, eh, son los AI, ¿no? ¿Sí? Entonces, como está en el kernel, pues P divide a A0, bueno, a AI para todo I que va desde 0 hasta N. Y entonces lo que quiere decir es que, por lo tanto, el máximo común divisor, por lo tanto, el máximo común divisor de A0 hasta AN es mayor o igual que P, ¿no? Y P es mayor que 1, porque es un primo. Eso es porque P está dividiendo a cada A0 y hasta AN, ¿no? Y como este es el máximo común divisor, entonces por lo menos este debe ser mayor o igual que P, ¿sí? Pero P es mayor que 1 porque es un número primo y eso es una contradicción, ¿no? Es una contradicción porque estábamos suponiendo eh, que f de x era un polinomio primitivo y entonces este era 1, contradicción. Pues como f es primitivo, el máximo común divisor de todos los coeficientes a 0 hasta a n es igual a 1, ¿no? De la misma manera llegamos a una contradicción si si f de la misma manera llegamos a una contradicción. Si suponemos que pi estrellita de g de x es igual a 0.
Y entonces, ¿de dónde viene la contradicción? Por lo tanto, la contradicción viene de suponer que el máximo común divisor de los coeficientes de h de x, por lo tanto, D, que es el máximo común divisor de los coeficientes del producto de f de x con de f de x con g de x, que es, los coeficientes son C0 hasta Cn más M, es 1. Sí, porque habíamos supuesto que ese máximo común divisor de los coeficientes C0, C1 hasta Cn más M, donde estos son los coeficientes del producto, habíamos supuesto que ese máximo común divisor era mayor que 1, ¿no? Y entonces, si no es mayor que 1, por lo tanto, tiene que ser igual a 1. Y eso me está diciendo que, por lo tanto, f de x por g de x es primitivo. Y eso acaba la prueba. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, producto de polinomios primitivos es primitivo. Entonces, 1.62 nos dice algo importante, que una definición importante, definición 1. No, lema 1.62. ¿Sí? Lo que nos dice es que consideramos un polinomio, sea f de x, un polinomio con coeficientes racionales, ¿sí? Entonces existe un único racional positivo. Entonces, existe un único racional positivo. Un único CF, que lo vamos a anotar. Sí, un único racional positivo, tal que ¿qué? Tal que f de x se describe como ese racional positivo, C, F, por un f estrellita de x, pongámosle, no me gusta el f estrellita, por un f1 de x, donde f1 de x ya es un polinomio con coeficientes enteros y primitivo. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces nos dice, tomamos un polinomio con coeficientes racionales, ¿no? Entonces, sea f de x de la forma A0 sobre B0 más A1 sobre B1 por X más A sub n sobre B sub n, X a la n, un polinomio con coeficientes racionales, ¿no? Ahí está. Donde cada BI es un entero positivo y cada AI es un entero, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos un polinomio con coeficientes racionales, entonces donde los
los numeradores A0, A1 hasta N van a ser enteros y los denominadores van a ser enteros positivos, ¿no? Sí, es decir, los signos van a cargar los numeradores, ¿sí? Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar el producto de todos los denominadores, entonces sea D por definición, el producto de B0 por B1, así sucesivamente hasta Bn, este va a ser un entero positivo, ¿sí? Tomamos ese entero positivo y entonces multiplicamos f de x por d. Multiplicamos f de x por d, ¿sí? Y eso lo que me da es que, y obtenemos el polinomio fg de x, y obtenemos g de x, que por definición, como les dije, es la multiplicación de d por f de x. Entonces, al hacer esto, ¿qué es lo que va a pasar? Al hacer esto, este polinomio ya se vuelve un polinomio con coeficientes enteros, ¿sí? Entonces ya se vuelve un polinomio con coeficientes enteros. Y entonces consideramos b, entonces sea, acá si quieren, mejor acá le pongo b a este, el producto de todos. Aquí le pongo b también, solo para recordar que b es el producto de los b's, ¿sí? Obtenemos un polinomio con coeficientes enteros al hacer ese procedimiento y ahora consideramos y ahora sea d el máximo común divisor, de los coeficientes de g de x. De los coeficientes de g de x. De g de x. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Por lo tanto, al dividir entre el máximo común divisor, pues eso ya me va a resultar un polinomio primitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1 sobre g de, entonces, por lo tanto, 1 sobre d por g de x, pues va a ser un polinomio con coeficientes en enteros. Sí, porque d es el máximo común divisor de los coeficientes de g de x, ¿no? Cuando yo divido entre d cada coeficiente, sigue siendo un entero lo que me resta en cada coeficiente. Entonces, esto va a seguir siendo un polinomio con coeficientes enteros, pero además va a ser primitivo. Tenemos ahí, y 1 sobre d por g de x es primitivo, ¿sí? Y entonces, pues ya, por lo tanto, f de x, ¿cómo lo puedo escribir? F de x, ¿dónde está acá? F de x es g de x sobre b. Esto es g de x sobre b. Bueno, 1 sobre b por g de x. Por g de x. Y esto es exactamente d por 1 sobre d. Esto es exactamente d sobre b por g de x
sobre D. ¿Sí? Y resulta ser que este es un número racional. Dejen escribirlo. Resulta ser que este ya es un número racional, que además es positivo. Y este g de x sobre d ya es un polinomio primitivo. Z de x primitivo. ¿Sí? Y entonces ya descubrimos, ya hicimos la primera parte, ¿no? Entonces ya escribimos a f de x como un un número racional positivo por un polinomio con coeficientes enteros, que además es un polinomio primitivo, ¿sí? Por lo tanto, definimos C de f igual a d sobre b, y f1 de x, que es el polinomio primitivo que estábamos buscando, pues va a ser exactamente 1 sobre d por g de x. Ahí está. Ahora nos falta ver la unicidad. Veamos la unicidad. Ahora vemos unicidad. Unicidad. Entonces, supongamos que f de x lo puedo escribir como un entero, como un número racional positivo por un g de x, con un número racional positivo, y g de x primitivo. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo lo puedo escribir así. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, lo que va a pasar va a ser que f de x, que yo habíamos dicho que esto era exactamente el contenido, este racional positivo, que lo vamos a llamar contenido por f1 de x, ¿sí? Es exactamente e por g de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, f1 de x, por lo tanto, f1 de x, que es un polinomio primitivo, va a ser exactamente este número racional entre este número racional sobre este número racional C de f por g de x, ¿no? ¿Sí? Donde e sobre c f es un racional positivo, porque tanto e como c de f son racionales positivos, y g de x es primitivo, ¿no? Entonces, pues podemos suponer, después de reducir e sobre c de f,
que E sobre C de F es una fracción A sobre B con el máximo común divisor de A y B igual a 1, ¿no? Es decir, ya es una fracción reducida, ¿no? Con máximo común divisor de A y B igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, F1 de X va a ser exactamente A sobre B por G de X, ¿no? Por G de X. Y así, F1 de X por B es exactamente A por G de X. ¿Sí? Y entonces lo que nos está diciendo es que B, por lo tanto, B divide a todos los coeficientes de A por G de X. Pero como G es primitivo, como G de X es primitivo, el máximo común divisor de todos los coeficientes de G de X, el máximo común divisor de todos los coeficientes de G de X es 1. Es 1. Entonces, B divide a todos los coeficientes de A por G de X. G de X, el máximo común divisor de los coeficientes de G de X es 1. Entonces, pues B tiene que dividir a A. Por lo tanto, B divide a A. De la misma manera, A divide a B. Porque también F1 de X es primitivo, ¿no? Entonces, de la misma manera, A divide a B y por lo tanto, pues A es igual a B. Sí, por tanto, A es igual a B y así tenemos que de esta igualdad asterisco, tenemos que E sobre C de F es igual a 1. Por lo tanto, el coeficiente positivo que habíamos dicho es lo mismo que C de F, ¿sí? Y si el coeficiente es igual a C de F, si de aquí C de F es igual a E, pues concluimos que F1 de X es G de X, ¿no? Y así. F1 de X es igual a G de X. Y esto prueba la unicidad. ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, este resultado nos va a ayudar para hacer dos cositas.
que ya son muy fáciles de hacer. Entonces, antes de eso, como el racional que encontramos aquí, como el racional positivo que encontramos aquí, y ese polinomio que encontramos aquí son únicos por lo que acabamos de hacer, entonces eso va a tener un nombre, y entonces al racional le vamos a llamar contenido. Entonces dejen ver qué número es. 1.63, definición 1.63. Entonces, definición 1.63. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, sea f de x es un polinomio con coeficientes racionales. Un polinomio con coeficientes racionales. ¿Sí? Entonces, al único racional positivo, C de f del lema 1.62, le llamaremos el contenido de f. El contenido de f. Y por eso es que utilizamos C de f, ¿no? El contenido de f. Ahí está. Ok. Entonces, el siguiente lema nos va a decir que el contenido de un polinomio con coeficientes enteros es necesariamente entero. ¿Sí? Entonces, lema 1.64. Entonces, nos dice sea f de x un polinomio con coeficientes enteros. Sea f de x igual a la suma desde i igual a 0 hasta n de AI xy, un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, el contenido de f es un entero. Sí, es un entero positivo. En un principio, el contenido de un polinomio con coeficientes racionales, eso incluye a los enteros, por supuesto, en un principio, es un número racional, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo es que si el polinomio tiene coeficientes enteros, entonces el contenido va a ser un entero positivo, ¿sí? Y la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, sea D igual al máximo común divisor, igual al máximo común divisor de los coeficientes A0 hasta AN, ¿sí? Entonces tenemos eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando yo divido 1 entre D por f de x, este va a ser un polinomio con coeficientes enteros y es primitivo, ¿no? Es primitivo. Y además, ¿qué es lo que va a pasar? F de x es D por 1 sobre D de f de x
¿sí? Entonces, este es un entero positivo, en particular es un racional positivo, y este es primitivo. Y ese es primitivo. Entonces, por la unicidad del contenido, ¿quién va a ser el contenido de f de x? Del contenido tenemos que el contenido de f de x pues va a ser exactamente d, y ese es un entero positivo. Y acabamos la prueba de este resultado. ¿Sí? Ok. Entonces, y como último resultado de esta clase, va a ser 1.65, que lo voy a recordar también en la próxima clase, pero déjenme acabar con el corolario 1.65. Corolario 1.65. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice este corolario? Lo que me dice es lo siguiente. Entonces, considero dos polinomios, entonces considero un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, considero un polinomio con coeficientes racionales. Y supongamos que f de x se factoriza. Que f de x se factoriza en q de x, como sigue. Como f de x igual a un g de x por un h de x. H de x con g de x y h de x, polinomios con coeficientes racionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que va a pasar va a ser que el contenido de f va a ser el producto de los contenidos, va a ser el contenido de g por el contenido de h, y el polinomio primitivo asociado a x, a f de 1, a f de x, va a ser el producto de el polinomio primitivo asociado a g de x por el polinomio primitivo asociado a h de x. ¿Sí? Donde g1 de x, h1 de x y f1 de x son primitivos. ¿Sí? Ok, entonces la demostración de esto es más o menos sencilla y sale igual de la unicidad. Tenemos que f de x, ¿sí? Entonces, tenemos que f1 de x, perdón, que f de x, f de x es el contenido de f, es el contenido de f por un f1 de x, donde este es un racional positivo y este es primitivo, ¿no? Y este es primitivo.
También tenemos lo mismo para g de x y h de x. También g de x es de la forma el contenido de g por g1 de x y h de x es el contenido de h por h1 de x, ¿no? Donde este es un racional positivo, este es primitivo, y lo mismo, ¿no? Este es un racional positivo, y este es primitivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, f de x, que es g de x por h de x, lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como el contenido de g por el contenido de h por el contenido de h, ¿sí? Por g1 de x por h1 de x, ¿sí? Como el contenido de g es un racional positivo y el contenido de h es un racional positivo, entonces S vuelve a ser un racional positivo. Entonces, este es un racional positivo. Y además, G1 de x es primitivo, H1 de x es primitivo. Y entonces, este es primitivo. G1 de x por H1 de x es primitivo. ¿Por qué? Por el lema de Gauss, ¿no? Entonces, este es primitivo. Por el lema de Gauss, que demostramos hace ratito. Y entonces, por la unicidad del contenido, tenemos que estoy escribiendo a f de x como este racional positivo por un polinomio primitivo. Entonces, este es el contenido, ¿no? Y este es el polinomio primitivo asociado a f1 de x. Tenemos, y eso es lo que me quiere decir exactamente, es que esto, ¿no? Tenemos que el contenido de f es el contenido de g por el contenido de h. Y el polinomio primitivo asociado a f1 de x, a f de x, que es f1 de x, es g1 de x por h1 de x. Y eso acaba este resultado, ¿no? Entonces, el contenido de un producto de polinomios con coeficientes racionales es el producto de los contenidos, ¿no? Y además, el polinomio asociado a f1 de x, a f de x, el polinomio primitivo asociado a f de x, si f de x es g de x por h de x, va a ser el polinomio primitivo asociado a g1 de x por el polinomio primitivo asociado a h de x, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces con esto termino esta clase. Y en la siguiente clase pues voy a demostrar otro resultado que también se debe a Gauss y el criterio de Einstein. ¿Sí? Entonces nos vemos en el siguiente video.